Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el capítulo 1 de Mejor Energía TV, el nuevo programa de Prima Multimedios, en el que vamos a estar hablando del sector energético argentino. Claro, estamos a pocos kilómetros de Vaca Muerta, va a tener un rol central en nuestro programa, en esta serie de programas que inauguramos hoy. Tenemos un gusto enorme de poder estar saliendo en vivo y en directo para todo el mundo, desde Neuquén, desde el corazón de la confluencia, a escasos kilómetros de la formación Vaca Muerta, este puntal energético para el desarrollo del país. Vamos a contarles un poco de qué las va a ir nuestro programa, de qué se va a tratar nuestro programa, cuál es el desafío que estamos abordando a partir de hoy en Prima Multimedios. Bueno, básicamente es en parte lo que acabo de decirles, ¿no? Esto de contarles cuál es nuestra mirada respecto al sector energético argentino, con ese rol central que tiene, bueno, Neuquén dentro del desarrollo de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, ni que hablar de esa extensísima tradición en generación hidroeléctrica, el desafío de ir abordando esa transición hacia las renovables. Bueno, todo ese paquete de temas vinculados al sector energético que, claro, en un contexto como el actual, dentro del país, tienen un rol preponderante. Bueno, estarán viendo por estos días, ¿no? Aparte de la programación de Prima Multimedios, cómo es un tema que cruza tanto la política local, nacional, internacional. El mundo está pendiente de la generación de energía. Vaca Muerta, Neuquén tiene respuestas, se las está dando al país. Y bueno, existe esa posibilidad también y un poco que lo está explorando, ¿no? Eso de, bueno, ser también un puntal para dar respuestas al resto de la región, de modo un tanto incipiente también a países europeos, Estados Unidos. Acaso no lo sepan, hay hidrocarburos neuquinos que están llegando a todas esas regiones que acabo de nombrar. Bueno, para nosotros es un desafío muy grande, muy importante, que asumimos con una responsabilidad muy grande. Bueno, y también haciendo aquel periodismo que venimos haciendo hace muchos años ya, ¿no? Con nuestra mirada, con el rigor y con los datos y con los análisis que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Bueno, un poco van a ir conociendo de qué se trata todo esto. Les anticipo ese escenario global, general, por decirlo así, de qué se va a tratar Mejor Energía TV. Parte de los lanzamientos que estamos haciendo en marzo en Prima Multimedios vinculados al sector energético. Quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de la señal 24/7, como lo están haciendo ustedes, a través de las señales de cable, a través de cn247.tv, a través de los contenidos que también estamos divulgando y compartiendo con todas y todos ustedes a través de la diversa programación y amplia programación y todas las señales que forman parte del grupo de radios de Prima Multimedios, un poco que ya lo saben, ¿no? Bueno, un poco para quienes no están al tanto, bueno, también es otra posibilidad, ¿no? Esta chance de ir conociéndonos, de ir interactuando también, porque también el desafío es encaminar y abordar y profundizar esa beta multiplataforma que ya caracteriza a Prima Multimedios. Así que bueno, estamos muy contentos, orgullosos, y abordando todo este contexto con la seriedad de siempre, tratando de hacer el mejor periodismo posible. Bueno, la cobertura de los medios que forman parte de Prima Multimedios asume esta responsabilidad y este desafío, ¿no? Esto de contar algo tan complejo y tan sustancial para el país, desde el corazón energético del país, que es Neuquén. Bueno, un poco por ahí van a estar las claves y parte de los caminos que vamos a ir transitando juntos en los próximos meses y con más noticias que vamos a ir contándoles también en nuestra extensísima programación. Como les decía, un mes muy importante también para todos y para todas las personas que integran Prima Multimedios. En marzo va a ser un mes, ya lo es, ¿no? Y bueno, un poco que acaso lo estén viendo, ¿no? Un mes muy importante también en el sector energético con novedades en toda la extensa plataforma de Prima Multimedios. Bueno, el programa de hoy, ¿de qué se va a tratar? Básicamente vamos a tener entrevistas, vamos a tener análisis del sector, vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar un poco de economía, vamos a tener también las noticias de la semana. Les comento, vamos a estar hablando de los precios del gas, ¿no? De los precios del gas, de la guerra que impone este nuevo desafío adicional en el mundo, ¿no? El desafío de precios que acaso lo estén leyendo en todos los medios del país, ¿no? ¿Cómo Argentina va a hacer para poder aprovisionarse de gas en el invierno? Aquel momento en el que consume más gas y que
necesita del complemento de las importaciones, de aquel gas que llega del exterior, esos buques gigantes que llegan hasta los puertos de Ingeniero White, de Escobar, descargan el gas que complementa la producción doméstica, aquella producción que sale de Vaca Muerta, de la Cuenca Austral, principalmente, ¿no? Argentina, pese a tener estos enormes recursos, necesita de ese complemento de las importaciones, ¿no? De las importaciones de gas. Vamos a estar hablando de ese tema con Álvaro Ríos, con nuestro primer entrevistado, un experto del sector. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de aquella incursión que estuvo haciendo el gobierno neuquino en el CERAWIC, una de las exposiciones, de las muestras más importantes del mundo en el sector energético esta semana, días atrás. Bueno, estuvo el ministro Alejandro Monteiro participando de ese mega evento, parte de la delegación que estuvo encabezando el ministro de Economía Martín Guzmán, ¿no? Bueno, esas oportunidades de negocios, los niveles de inversiones que se puedan esperar para Neuquén este año, el desafío del transporte de gas, de petróleo como una primera etapa en este crecimiento sostenido que vienen experimentando los principales indicadores de producción de Neuquén, con Vaca Muerta a la cabeza. Por ahí van a pasar nuestras dos primeras entrevistas en este ciclo de entrevistas que también vamos a estar compartiendo con ustedes semana a semana. Vamos a abrir el juego, vamos a escuchar a todas y todos los actores principales del sector energético nacional e internacional. Una muestra de eso también tiene que ver con el programa que estamos abordando hoy. Bueno, parte del arranque tiene que ver con eso, ¿no? Les anticipo esas dos primeras entrevistas que, bueno, van a estar abriendo el juego en algunos instantes nomás y van a estar presenciando. También un momento en el que estuvieron ocurriendo cosas importantes esta semana, ¿no? Los principales títulos de la semana, bueno, están cruzados por la economía también. Estuvo el ministro Martín Guzmán, omnipresente Martín Guzmán, a la hora de hablar de energía en estos últimos días, como les anticipaba recién, como les comentaba recién, estuvo en el Senado de la Nación hablando de las tarifas, ¿no? Estuvo refrendando esa necesidad del país, planteando que, bueno, la búsqueda de ir hacia un sendero de salida del Estado de un modo más claro respecto de su rol central de los subsidios. Ustedes lo saben, lo están sintiendo, lo van a seguir sintiendo lamentablemente en los próximos meses. Bueno, esta negociación con el Fondo Monetario Internacional y el desafío que le plantea el organismo multilateral de créditos, esto de, bueno, ir hacia un camino en el que los subsidios estatales se salgan de ese esquema actual que tienen un rol central. Bueno, esa situación que estuvo abordando el gobierno argentino días atrás, planteando una suerte de segmentación inicial, esto de ir hacia una tarifa del 10% de la población, aquellos de mejor nivel adquisitivo, aquellos que, según el Estado argentino, hoy pueden pagar la tarifa completa, salirse de un esquema de retiro de subsidios en ese segmento, un aumento en torno a 20 puntos en promedio, 21,5 en promedio para aquellos ciudadanos y ciudadanas que reciben la tarifa social y el resto de la población asumiendo un incremento en torno a 40 puntos. Bueno, estuvo planteando algún detalle más adicional el ministro en su ida al Senado, en esa suerte de camino que viene transitando buscando esos consensos tan problemáticos para la coalición del gobierno que encabeza Alberto Fernández. Otro de los títulos de la semana, por supuesto, tiene que ver con la desmesura del precio del crudo. Desmesura por el contexto internacional, ¿no? Por aquella situación de empuje dentro de los precios de Argentina, esa crisis de abastecimiento que se tiende a profundizar según pasan los días en esta crisis bélica o en esta guerra, básicamente, ¿no? La invasión de Rusia sobre Ucrania y la respuesta con restricciones acordada por los otros países de la OTAN, esto de penalizar a Rusia con sus importaciones, con todo aquel gas y aquel crudo que exporta uno de los principales productores de hidrocarburos del mundo, como esto también es un factor adicional en los precios del gas y del petróleo, algo que viene sucediendo en los últimos 6-7 meses, ¿no? Esta escalada de precios que se daba en el mejor momento de la pandemia. ¿Por qué? Básicamente porque había una demanda, ¿no? Hay una demanda todavía. Llegaron las vacunas, algunas potencias centrales comienzan a dar pasos apresurados o venían transitando ese camino en la previa de la guerra. El empuje de precios por
una demanda que todavía no podía dar las respuestas que requerían, una producción que no podía dar las respuestas que requiere la demanda, esto de, bueno, el empuje económico y cómo obtiene o no ese recurso, el gas y el crudo, y de pronto la guerra como otro factor central a la hora de, impulsar una escalada de precios. Una semana que el crudo estuvo bajando debajo de la línea de $100, supo estar 130, 125, 120 en la última quincena, los últimos 20 días. La línea de 98 sigue siendo un precio elevado. Por supuesto, lo festejan las productoras, lo padecen los consumidores de combustibles en una situación como la del país, ¿no? Este contexto de inflación creciente, caída del poder adquisitivo y el impacto de cómo esos valores también acentúan la crisis económica en aquellos sectores más golpeados por la crisis, el costo de los combustibles y cómo eso tiende a impactar de lleno en el bolsillo de millones de argentinos y de argentinas. Un poco la película que también estamos viendo con el gas para el resto del mundo. Bueno, dos de las noticias principales que compartimos con todas y todos ustedes en el arranque del programa, ¿no? Y van a estar cruzando todos los contenidos que vayamos a estar compartiendo en este capítulo 1 de Mejor Energía TV. Este contexto que les adelantaba, bueno, ya tienen los datos y las claves de por dónde va a pasar el programa número 1 y bueno, cómo estamos viendo el sector energético argentino y desde dónde lo vamos a estar contando en los próximos meses. Sin más, nos vamos a meter de lleno entonces en nuestra primera entrevista. Vamos a estar profundizando entonces todos estos temas que en parte les estaba adelantando y les estaba comentando y dando algunas claves como para tener el marco del desarrollo de este Mejor Energía TV capítulo 1. Vamos a la entrevista entonces con Álvaro Ríos, es un ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, un país de referencia en el abastecimiento que es central en el esquema de aprovisionamiento de gas en Sudamérica. Bueno, estuvimos manteniendo una charla con Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, actual director asociado de Gas Energy Latam, una consultora de renombre en el Cono Sur. Bueno, hablamos de esta extensa agenda, que en parte les estaba adelantando. Compartimos entonces con todas y todos ustedes la entrevista que hacíamos con Álvaro Ríos. Bien, vamos a hablar en nuestra primera entrevista en el ciclo de Mejor Energía TV del contexto mundial de precios, del contexto regional, de estos valores exorbitantes que se están viendo en el mercado mundial, ¿no? Tanto del gas como del crudo, esa incidencia en las economías regionales, el rol central de Bolivia, de Argentina, de Brasil, tantos temas y tantas aristas que vamos a estar abordando en nuestra siguiente entrevista y le damos la bienvenida y tenemos el gusto de saludar a Álvaro Ríos, él es director de Gas Energy Latam. Álvaro, muy buenos días, gracias por estos minutos, bienvenido a Mejor Energía TV, ¿cómo estás? Bueno, muy buen día, gusto saludarte, éxito en el programa y atento a colaborar cuando ustedes deseen sobre temas en materia energética y especialmente de gas natural, que diremos es el tema de mi preferencia, ¿no? Álvaro, va a ser un gusto seguir sosteniendo ese contacto. Bueno, mencionaba yo en esta pequeña introducción el contexto mundial como uno de los temas centrales, ¿no? Veníamos de ese momento previo de algo así como una cierta recuperación de los peores escenarios de la pandemia, ¿no? Con la demanda internacional y doméstica en todos los países de la región y del mundo, empujando un poco más con una curva de precios que ya venía con un incremento y de pronto se topan estos valores y estas demandas con el escenario de la guerra, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa situación y sobre todo qué podemos esperar en los próximos meses, ¿no? Se viene el invierno en el hemisferio sur, ¿no? Así es. Bueno, tú has dicho parte de la ecuación viene fuerte porque durante la pandemia y demás se viene la demanda y la cantidad de energía no es suficiente y se viene ya una escalada de precios, ¿no? Pero sumado a eso tenemos que ver que ya por casi una media década venían las empresas principalmente que producen hidrocarburos o fósiles, si tú quieres, principalmente petróleo y gas natural, venían con una fuerte presión a dejar de invertir. Entonces, y los accionistas, por ejemplo, de Shell, de BP, de las grandes petroleras,
los accionistas, diremos, sacaban sus acciones de la bolsa, si sabían que estaban invirtiendo en E&P. Entonces, todo esto, la demanda post pandemia y también la menor inversión, diríamos, no escasa en E&P, en exploración y producción de hidrocarburos, hace que ya tengamos precios elevados. Y encima de eso, pues nos llega la invasión ahí por el señor Putin a Ucrania, que en primer lugar lo que hace es traer un periodo especulativo de un par de semanas, y como hemos visto ahora, un poco los precios están bajando un poco y van a bajar a cierto nivel porque el periodo especulativo ya ha pasado, ya la normalidad en la oferta-demanda está, pero igual vamos a seguir sufriendo no solo el impacto de precios, pero también probablemente de ciertos desabastecimientos en ciertas regiones. Por ejemplo, el crudo ruso, que tiene ciertas características, es más tendiente a producir diésel oil y es particularmente productor de diésel oil. Entonces, por eso es que los norteamericanos andan buscando al señor Maduro para pedir crudo pesado de la faja del Orinoco, de manera que puedan mezclarlo con el crudo que producen del shale oil, que es bastante liviano, muy similar al que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, estamos todavía, vamos a ver cuánto tiempo más dura esta invasión y cuánto tiempo hasta que se recupere un poco las sanciones y todo lo que está pasando, pero vamos a tener todavía unos precios elevados y, como te digo, escasez de productos, especialmente de diésel oil. ¿Tenés la mirada de que en el hemisferio sur, bueno, este ciclo en el que nos estamos introduciendo de a poco, conforme llegan la baja de las temperaturas, el mes próximo, sobre todo mayo, septiembre, en el caso de Argentina, ese escenario de precios que va a ser elevado, como mencionás, y sobre todo si lo comparamos con el año pasado, pero respecto a lo que está ocurriendo en el hemisferio norte en este momento, ¿va a seguir bajando o afianzándose en un orden un poco menos volátil, por decirlo así, y por ahí más bajo de este escenario actual? Así es. Bueno, tú sabes que el mayor impacto viene no tanto al petróleo, sino también al gas natural, ¿no? Rusia y toda esa zona, diremos, es muy importante energéticamente y sobre todo por la provisión de gas natural a Europa. Claro. Entonces, los europeos están asustados, están estocando la mayor cantidad de GNL que pueden, y en este contexto es que ellos, son los que hacen subir los precios también, porque comienzan a demandar. Claro. Entonces, en un periodo donde normalmente ellos, su demanda está un poco disminuida, porque es la época de verano, ¿no? Entonces, esto sin duda pesca a Latinoamérica y especialmente al Cono Sur. Hablo de Chile y también Colombia, porque está importando GNL. Hablo de Brasil y Argentina, que pues tienen que importar GNL a precios altísimos. Entonces, esto le va a golpear en una economía tan golpeada ya como la Argentina. Pero creo que la Argentina, para mí, tiene un problema de estar atrapada sin salida, ¿sí? Yo veo que tiene un shale tan excelente, de tan excelente calidad, tiene las empresas operadoras varias, internacionales y nacionales, y pues se ha descuidado, por ejemplo, en construir ductos que se iban a licitar en 2019, y entonces los pesca ahora en un periodo, de altos precios, teniendo que importar mucha cantidad de GNL, y además con una Bolivia que tampoco ha hecho exploración y le va a enviar mucho menos gas natural, tanto en invierno como en verano, y principalmente en invierno. Entonces, la cuenta de dólares para importar gas natural se le va a hacer muy dura al gobierno argentino, y creo que todo pasa, y creo que esta sea una lección para que de una vez Argentina comience a producir gas natural y no a producirlo, sino más bien a tener la capacidad de transporte para bajar esa cantidad de exportaciones. Los 3.500 millones de dólares que ustedes les tocaría invertir se pagan en menos de un año de importaciones de gas. Entonces, creo que con Bolivia se da un lloriqueo de precios, yo voy a hablar esa palabra muy fea, pero un llanto de precios entre pobres, teniendo los dos países capacidad de poner en marcha mayor producción, pero al final deciden por los tratos gubernamentales y por las condiciones
sobre la superficie no hacerlo. Precisamente va a ser una de esas claves de estos días. Habían encarado una nueva adenda al contrato original firmado en los primeros 2006 entre Néstor Kirchner y Evo Morales, ese contrato de provisión de Bolivia de gas, sobre todo para el NOA, para el noroeste argentino. ¿Qué estás avisorando? ¿Qué analizás respecto a lo que pueda suceder en esta impasse, en este tiempo que se estuvieron tomando? Entendemos que hasta finales de este mes había habido como una suerte de pausa para seguir negociando, por lo que se sabe, el Estado boliviano tratando de negociar a la baja los volúmenes en cuanto a la cantidad que envía, y de pronto también este factor precio nuevo tallando ahí como una carta más, acaso para el gobierno boliviano, a la hora de llevar a esa mesa de negociación. ¿Qué podría suceder allí? En lo que... A ver, sí. bueno, tal como la Argentina que no hace su trabajo, Bolivia tampoco hizo el suyo, ¿no? O sea, te hablo de nuestra estatal petrolera y de las políticas energéticas que tenemos acá, con un potencial muy fuerte todavía en el subandino. La exploración ha sido muy escasa, muy poca, y por lo tanto hemos drenado reservas descubiertas hace 25 años atrás, ¿no? El 2014, para darte una idea, 2012, 2013, 2014, Bolivia tenía una capacidad de producción de 61 millones de metros cúbicos día y podía exportar 30 a Brasil sin ningún problema, y le podía exportar 17 y 18 a la Argentina sin ningún problema, ¿sí? En este momento, la capacidad de exportación que tiene son 20 a Brasil, ya ha bajado 10 y está eso en un contrato establecido, y yo creo que máximo le quedan de 8 a 10, máximo jalando mucho en invierno, le podrá enviar 10 a la Argentina. O sea que eso es con el gas que van a contar este año. El próximo año y los subsiguientes años vamos a tener menor cantidad. Entonces, creo que negociar sobre las reservas probadas, desarrolladas, es lo que sobre la base es que hay que negociar este contrato, y de ahí hay que darle de una vez una predecibilidad hasta el 2026. Eso de que estén negociando 24 horas al día y 7 días a la semana, y postergando la negociación de mes en mes, de 2 meses en 2 meses, creo que no es sano para nadie. Creo que hay que establecer de una vez el horizonte de este contrato hasta el 2026 y ponerle precios de mercado, precios bajos en verano y precios elevados en invierno, para que así no sean sujetos, porque al final son empresas públicas y están sujetas a escrutinio y las critican. Entonces, un contrato de una vez hasta el 2026 es lo que deberían entregarnos, y no ampliaciones de mes en mes o de 2 meses en 2 meses. Álvaro, mencionabas recién, eso de los deberes que debió hacer, que debieran haber hecho todos los países de la región a la hora de posar la mirada sobre los deberes que no habría o no hizo, según tu mirada, Bolivia. Hablas de temas vinculados a la exploración, a las inversiones. ¿Qué tanto más puede suministrar Bolivia respecto a lo que se sabe geológicamente del análisis de ese escenario? ¿Qué rol podría estar ocupando en la región? Si es sostenible mejorar una performance como la actual en el futuro, o ya dio lo mejor el gas de Bolivia. Yo creo que con el marco jurídico que tenemos actualmente y con el sistema impositivo elevado y con los elevados subsidios que tenemos, porque tenemos exactamente el mismo problema de Argentina. Nadie quiere perforar para vender el barril a $27 el barril, que es el precio, diremos, que se tiene establecido, o el gas a $1.2 el millón de BTU, y encima con un sistema impositivo que te pueden cobrar entre 50 y 70%. Entonces, la ecuación para explorar no funciona. Entonces, lo que hemos hecho básicamente en Bolivia es ordeñar la vaquita, sacarle toda la leche de los campos descubiertos hace 25 años atrás, y no le hemos dado a esa vaquita pues la sal, el heno, el agua, para que pueda seguir produciendo leche, que es la exploración. Entonces, no hemos hecho nuestro trabajo, y teniendo todavía potencial para descubrir gas, no se ha hecho la exploración suficiente. Necesitamos perforar por lo menos 20 pozos al año, y estamos perforando 2. Entonces nos han salido algunos secos y la producción está en plena caída. Y en este contexto es que quiero decir que los latinoamericanos somos nostálgicos. Argentina tiene mucho gas en Vaca Muerta, Bolivia tiene mucho gas por descubrir, Brasil tiene gas en el presal, y ninguno de los 3 países pues puede hacer esa ecuación para integrarse con ductos que están construidos. O sea,
Hay una infinidad de ductos que cruzan nuestras fronteras y la integración energética que tanto claman es una quimera, ¿no? Y bueno, y resulta que terminamos importando GNL del imperio a precios del imperio al que tanto queremos, ¿no? Porque los queremos muchísimo, pero el imperio nos va a importar GNL al precio de mercado que diremos con marcadores de Europa y de Asia en particular, pues la cuenta se nos hace grande teniendo tanto gas bajo el subsuelo. Creo que da ganas de llorar un poco y a mí me da mucha pena las políticas energéticas que estamos manejando y cómo no usamos infraestructura existente, porque déjame decirte que si Argentina hubiera hecho sus ductos, en este momento estuviera ganando, no solo estuviera mandando gas al norte de Argentina, sino también la estuviera mandando al norte de Chile y por qué no hasta el Brasil utilizando capacidad ociosa en los gasoductos bolivianos. Están construidos, están vacíos y no estamos haciendo nuestro trabajo de pues poner el gas en nuestro mercado y estamos importando GNL carísimo, que es, diremos, una contradicción y pues toda una aberración económica para nuestros países, ¿no? Álvaro, una pregunta respecto a eso que vos estás mencionando, el vínculo de Argentina y las posibilidades de Vaca Muerta con Brasil. Lo de Chile absolutamente claro. También respecto a esa salida que está propiciando, o al menos la administración anterior de Piñera propiciaba con esas decisiones de ir dando pasos acelerados en su matriz energética hacia fuentes más amigables o menos contaminantes, ¿no? Esto de ir hacia el gas en una primera etapa y pasar su parque de generación en buena medida a las renovables. Bueno, el rol clave del gas en ese escenario, la sequía, el ciclo de bajante de ríos y el impacto en la generación hidroeléctrica que abre esa puerta que vos muy bien precisás respecto también de otro mercado central en la región como podría llegar a ser Brasil. Ahora, a la hora de los costos, ¿es sostenible trazar al margen de este plan que tiene y de esta licitación que está haciendo el gobierno argentino para el gasoducto troncal hasta Buenos Aires, luego salir un poco más hacia el norte y estar ya en la antesala de Brasil? ¿Es sustentable económicamente, digo, en estos niveles de precios? ¿Cuál es la clave a seguir para ver si eso en algún momento se va a poder materializar al margen de esas condiciones políticas que también señalas? Bueno, la política no deja hacer nada, la política nos bloquea mentalmente, parece, en nuestros países, pero te voy a dar algunos números muy concretos. A ver, el costo, o sea, cuando el gobierno argentino saca licitaciones para compra de gas, ese precio de gas entrando al PIST, que se llama el sistema de transporte, está alrededor de $3.50 el millón de BTU, ¿sí? Hagamos unos números muy crudos y vamos a decir que cueste 1.50 el nuevo sistema de transporte a través de TGN con las ampliaciones para llegar a la frontera con Brasil. Luego cuesta $1.50 transportar en Bolivia y luego $1 en Brasil. Estás hablando de $6 el millón de BTU. Brasil está comprando GNL hace mucho tiempo por encima de los 10, 12, $15 el millón de BTU para abastecer su mercado interno. O sea que no hay dónde perderse. Los gasoductos están hechos, están depreciados. En Bolivia hay capacidad y creo que la solución regional del abastecimiento de gas de los próximos 15, 20, 30 años pasa por desarrollar Vaca Muerta y también utilizar los ductos bolivianos que están quedando vacíos. El sistema boliviano en este momento puede transportar 10 millones de metros cúbicos al Brasil sin ningún problema en un mercado que está en expansión, en abertura, sediento y tiene que traerlo del imperio, como te digo, y a mí me da una pena que protestemos contra el imperio, pero el imperio es tan hábil que es el mayor exportador de gas y también debería hacerlo la Argentina, no regionalmente, debería tener 3 plantas de GNL exportando gas al mundo en vez de estar importando GNL. Bueno, son un poco las aberraciones que de nuestra coyuntura regional, de no poder avanzar y desarrollar ese gas de Vaca Muerta, porque de aquí a 100 años, 50, no sé, tal vez no tenga valor bajo la tierra o no tenga valor ese gas que ustedes lo tienen ahí. Entonces, usemos los gasoductos, que Argentina de una vez haga su red de gasoductos y llegue no solamente al mercado del norte de Chile, sino tal vez pueda abastecer Bolivia y lleguemos al gran mercado de Brasil y le demos uso al sistema de ductos bolivianos que está quedando vacío. Cada vez vamos a tener más capacidad de transporte ociosa. Álvaro, nos quedaríamos
horas hablando de estos temas junto a vos. Muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo y por la claridad y los conceptos que nos ayudan a comprender un poco más estas particularidades que estamos atravesando y bueno, esa mirada sobre la actualidad y sobre el futuro. Muchísimas gracias. Así es, vamos a cruzar los dedos de las manos y de los pies para que construyan los ductos, porque creo que esa es la solución regional. ¿Okay? Un saludo grande y hasta la próxima. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchaban Álvaro Ríos, una voz autorizada a la hora de analizar el mercado del gas, el escenario, la coyuntura mundial, bueno, muy claro, ¿no? Muy claro respecto a la situación del gas en Argentina, del gas en Brasil, del gas en Bolivia, bueno, esos dilemas que nos hacen afrontar un escenario complejo en lo que viene, ¿no? A la vuelta de la esquina tenemos la llegada del invierno, la baja de las temperaturas, esa mayor demanda en el mercado doméstico en el país que, bueno, le agrega, como si hiciera falta a la economía argentina y al escenario político local, bueno, una variable central a la hora de saber si Argentina cómo va a afrontar esa demanda de dólares adicionales en lo que viene, ¿no? 3.500, 4.000, 5.000 millones de dólares aventuran algunos que podría estar costando la factura del gas que va a requerir el país y que llega a través de barco, ¿no? De gas natural licuado, GNL, hay esos enormes buques que quedan aprovisionando, que llegan a los puertos de Escobar, de Ingeniero White, y luego son, esos volúmenes de gas que son regasificados también en barcos, ¿no? Que son la puerta de entrada a los tendidos a los que nos llega el gas de vaca muerta. Bueno, así pasaba nuestra primer entrevista en Mejor Energía TV, Álvaro Ríos, el director de Gas Energy Latam, que nos daba todos estos conceptos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más Mejor Energía TV.